Ahí a Delia. Que haga una prueba de sonido. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. ¿Estamos, Concha? ¿Sí? Bien, buenos días. Les agradezco a todos su presencia virtual en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno ordinario. 4 son las convocatorias que han visto la luz hoy en el Consejo de Gobierno de distintas índoles, importantes para distintos sectores de población, y todas ellas, además, por tramitación anticipada, que no es otra cosa que preparar los papeles antes para que, una vez abierto el presupuesto del 2021, estos recursos y este acompañamiento llegue a los colectivos a los que va destinado cuanto antes mejor. Las convocatorias por tramitación anticipada nos permiten llegar a la gente antes y llegar mejor, y que el dinero público tenga un recorrido mejor, porque se disponga prácticamente de la totalidad de los meses del año para ejecutar los proyectos una vez que se abra el nuevo proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma, que, como saben, en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria. Concretamente, estamos en el punto importante de mejorar el presupuesto a través de la presentación de las enmiendas parciales que todos los grupos parlamentarios pueden, si así lo desean, presentar a ese proyecto de ley. Las convocatorias que hemos aprobado hoy, como les decía, van destinadas a colectivos vulnerables o colectivos que necesitan de políticas públicas y del acompañamiento de la Administración autonómica. Y las personas con discapacidad son muy importantes para este Gobierno, son muy importantes en nuestra comunidad autónoma y son receptoras de políticas y programas que a lo largo de los últimos años han venido funcionando muy bien. En concreto, forman parte de una de las prioridades tanto de la estrategia como del Plan de Empleo de Extremadura, dado que las personas con discapacidad tienen una mayor dificultad a la hora de poder tener una oportunidad de empleo e insertarse en el mercado de trabajo. Es por eso que necesitan de programas y políticas públicas que acompañen, que empujen, que ayuden a las personas con discapacidad a tener oportunidades de empleo. Y en ese sentido, aprobamos en el pasado Consejo de Gobierno del 18 de noviembre la convocatoria para el fomento del empleo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, dotado con 11 millones de euros, y hoy estamos aprobando y autorizando la convocatoria de los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. El 11 de noviembre para los centros especiales de empleo, y hoy estas ayudas, estas subvenciones, con una dotación de 1.300.000 euros, es para favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. En los términos previstos en las convocatorias anteriores, 3 tipologías de contratos, por tanto, 3 tipos de ayudas distintas, que además se ven favorecidas en cuestiones de afirmación positiva, como puede ser que las contrataciones se hagan en pueblos menores de 5.000 habitantes, porque también el mundo rural presenta una mayor dificultad a la hora de encontrar un empleo en las personas con discapacidad. Hace unos días leíamos la noticia de cómo la crisis COVID ha hecho su mella en el mercado de trabajo, y muy especialmente lo ha hecho en las personas con discapacidad. Por tanto, este 1.300.000 euros que hoy aprobamos para esta convocatoria de contrataciones a personas con discapacidad puede verse incrementado en los próximos meses si la demanda fuera mayor de los recursos inicialmente previstos en esta convocatoria que hoy aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. La segunda y tercera convocatoria vienen de la Consejería de Sanidad, Vicepresidencia Segunda de este Gobierno, y también tienen que ver con el mundo de la discapacidad. La primera de ellas se trata de las subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de los proyectos de normalización. La convocatoria de los proyectos de normalización, que las entidades que trabajan con personas con discapacidad saben muy bien a qué nos referimos. Estamos hablando de los proyectos de orientación e inserción laboral, por todo lo que les decía en la primera convocatoria que les explicaba, los proyectos de integración social y los proyectos de información y promoción de la imagen de las personas con discapacidad. Hace 3 o 4 días celebrábamos el Día Internacional
de las personas con discapacidad. Poníamos el acento, como tantas celebraciones que se hacen a lo largo del calendario, el Día de la Discapacidad, el Día contra la Violencia de Género, el Día de la Juventud, pero donde tenemos que trabajar por las personas con discapacidad es, además de celebrar sus efemérides, en programas como los que hoy estamos aprobando. Los programas de normalización, los recursos públicos para acompañar a las personas con discapacidad a mejorar su normalización en el desarrollo de su vida, en la integración en la sociedad extremeña como unos extremeños y extremeñas más, a los que además necesitamos mucho. 1.125.000 euros para estos programas de normalización que hoy convocamos. Y en la tercera convocatoria, también de la Consejería de Sanidad, tiene que ver con los programas de atención a las personas con trastorno mental grave o enfermedad grave para el año 21. Se trata de los programas de apoyo residencial, integración laboral, social, en definitiva también ese acompañamiento necesario para las personas que tienen una enfermedad mental grave. Estas dos convocatorias se realizan, como antes les decía, con la convocatoria de empleo por tramitación anticipada, porque a lo largo de esta gestión de la pandemia, es verdad que este Gobierno y el presidente Fernández Vara siempre ha sido un presidente muy dialogante, que ha apostado por el diálogo social desde el inicio de la legislatura del 2015, pero es verdad que todas las conversaciones que hemos mantenido con el CERMI a lo largo de todo este tiempo, con el tercer sector, así como los agentes sociales y económicos, nos han permitido también mejorar nuestra gestión. Y esto es un ejemplo. Que estas dos convocatorias se aprueben hoy por tramitación anticipada es una propuesta que nos hizo el CERMI y que, por tanto, hoy está mejor hecha porque el Gobierno ha escuchado al CERMI y a los distintos colectivos con los que necesitamos trabajar de la mano para que las cosas funcionen mejor. Y en ese sentido, la cuarta y última convocatoria aprobada hoy en el Consejo de Gobierno desde la Consejería de Igualdad y Portavocía que tengo el honor de presidir tiene que ver también con un colectivo muy especial al que se ha señalado quizás demasiado en esta crisis, y yo quiero apelar también a la responsabilidad de la juventud, porque también una parte muy importante de la juventud extremeña ha actuado y está actuando con una gran responsabilidad en todo lo que tiene que ver con el respeto de las normas y el saber estar. Muchos de ellos han sido voluntarios en las plataformas de voluntariado que se han generado con motivo del COVID-19. En el año 20 decidimos no sacar la convocatoria a las asociaciones juveniles, a las entidades juveniles de la región. 650.000 euros que destinamos a otros menesteres que entendíamos más importantes y que no es otro que la gestión de la crisis y de la pandemia. Hubo una reorganización del presupuesto, como ustedes saben, y decidimos no sacar estas ayudas, como se decidieron no hacer otros programas que en un año normal se hubieran hecho. Escribimos una carta de la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura a todas las entidades juveniles y lo hablamos con el Consejo de la Juventud y todos entendieron la decisión de este Gobierno de no sacar las ayudas en el año 20, 650.000 euros, porque, entre otras cuestiones, no iban a poder realizar probablemente las actividades que estaban programadas cuando la vida era normal antes de la pandemia. Nuestro compromiso con ellas en aquel momento fue de sacar la convocatoria del 21 por tramitación anticipada. Y eso es lo que estamos aprobando hoy, la convocatoria de ayudas a las asociaciones juveniles por tramitación anticipada, de tal manera que, una vez que se abra el presupuesto de la Junta de Extremadura, ya estaremos en disposición. Por tanto, las entidades juveniles que a lo largo del año 20 tuvieron que quedar sus proyectos aparcados pueden ahora rehacerlo, pueden ahora servir como instrumento de ayuda y de respuesta a las consecuencias que también ha tenido esta pandemia en la juventud de Extremadura. 650.000 euros, creo que es una cantidad importante que incrementamos de manera notable en el año 15 cuando volvimos al Gobierno y que hemos mantenido en 650.000 euros en los últimos ejercicios presupuestarios. Quiero agradecer la comunicación directa y sincera que en estos meses está teniendo el Consejo de la Juventud de Extremadura para decir lo que les gusta y lo que no de este Gobierno, que es para lo que está el Consejo de la Juventud de Extremadura. Y quiero también aprovechar y agradecer el esfuerzo que el Instituto de la Juventud me consta que ha hecho para que por primera vez estas ayudas vengan por tramitación anticipada. 4 convocatorias destinadas fundamentalmente a las personas con discapacidad y con esa
permanente comunicación con el CERMI, que nos permite también mejorar nuestros procesos y mejorar nuestra gestión en el día a día, además de la gestión de la pandemia. Respecto de esta última, esta tarde saldrán, como es habitual, a las 5 de la tarde los datos del Ministerio y los datos de la Comunidad Autónoma. El próximo viernes de nuevo se reunirá el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y comparecerá, como viene siendo también habitual, el vicepresidente segundo, y en esta mañana ha informado al Consejo de Gobierno de cómo siguen esa fotografía, ese seguimiento constante y preciso que el Servicio Extremeño de Salud y la Autoridad Sanitaria de la región hacen cada día. Sabremos cómo nos hemos portado en el puente en unos días, pero si los datos científicos, solo por los datos del día a día que hemos podido vivir cualquiera de las personas que estamos aquí, los extremeños han hecho un esfuerzo, como lo vienen haciendo en los últimos tiempos, por respetar las distancias de seguridad, el uso del gel, la mascarilla y, en definitiva, por seguir cuidándonos como el mejor regalo, como bien dice ese fabuloso anuncio que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Pero esta mañana, cuando nos levantábamos, y desde ayer veíamos en todos los medios la misma imagen, que es la de esa señora de 90 años del Reino Unido que ha recibido la vacuna. Y esta mañana, con buen criterio, el consejero de Sanidad y vicepresidente segundo decía en el Consejo de Gobierno que esa imagen no nos haga caer en una relajación. Y ese es el mensaje que hoy tenemos que dar al conjunto de los extremeños. Que la imagen de la vacunación, que es verdad que es una imagen que nos invita a la esperanza y que nos reafirma en que de esta saldremos, no nos relaje, porque todavía quedan unos meses de un esfuerzo colectivo que tenemos que hacer el conjunto de la sociedad para seguir cuidándonos y cuidar especialmente a los mayores y a los más vulnerables, como bien dice ese anuncio que ha hecho el Gobierno de España de cara al plan de Navidad. Con este mensaje de petición a la población y a los extremeños para que esa imagen de la esperanza, que es la vacuna de esa señora, no nos haga caer en una relajación, no nos haga caer en un espejismo y podamos cumplir con el plan de Navidad que, como saben, entrará en vigor el día 14 y con todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias nos van indicando y que vamos a venir repitiendo en las próximas semanas para todos los extremeños y para todas las extremeñas. Con esto concluyo, Concha, mi intervención y atendemos las preguntas si las hay. Pues gracias, consejera. No sé si hay alguna pregunta. Está contestada Delia, de Canal Extremadura. No sé, Delia, si tienes alguna pregunta que no te vemos. Ahora sí. Ahora. Buenos días. Buenos días. Quería saber qué postura lleva hoy la Junta de Extremadura en el Consejo Interterritorial de Salud y si lleva alguna definida respecto al tipo de a la vacunación o alguna nueva medida que se vaya a adoptar. ¿Al tipo de? No te entendí. Si lleva alguna medida adoptada al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra esta tarde, Extremadura, o simplemente va a escuchar al resto de comunidades y no lleva ninguna postura definida, ninguna medida, a lo mejor extra respecto a las anteriores. Bueno, nosotros intervenimos en todos los consejos interterritoriales, también lo haremos en el de esta tarde, como no podía ser de otra manera. Estamos en el diseño de todo lo que es, bueno, en el diseño no, ya lo tenemos decidido, todo lo que es el plan de Navidad y de eso seguiremos hablando. De todas formas, el Consejo Interterritorial de Sanidad, que viene a ser como el piloto de las decisiones que tomamos el conjunto de las administraciones públicas respecto de la pandemia, no va con un orden del día cerrado, es decir, que de aquí a la tarde pueden surgir mil cosas que se hablen allí. No es un orden del día estrecho y cerrado donde no cabe nada nuevo. Siempre cualquier preocupación que tengan los consejeros de las distintas comunidades autónomas, pues evidentemente se reflejan allí. Y le aseguro que nuestro consejero vicepresidente segundo es no solo muy activo, sino muy propositivo en esa reunión del Consejo Interterritorial. Pero es verdad que el Consejo Interterritorial de la semana pasada despejó muchas dudas respecto de lo que será el plan de Navidad. El plan de Navidad de la Junta de Extremadura se ha trabajado muy bien y ahora estamos pues escribiendo la letra pequeña del mismo y iremos dando cuenta a los medios de comunicación a medida que vayamos avanzando. Pero no hay nada así en esta mañana
que nos preocupe más que el seguimiento de los datos y esa fotografía permanente que estamos actualizando de cómo está la gestión de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. Sí, quería saber si en el Consejo de Gobierno de hoy el vicepresidente y consejero de Sanidad ha mostrado la preocupación por los datos después de una semana o 15 días después del puente, ¿no?, que es cuando suelen subir de contacto que no han cumplido con las medidas de seguridad. ¿He prestado este favor? El puente finalizó ayer, pero, por ejemplo, en la ciudad donde estamos no ha finalizado todavía, porque mañana es el festivo local Santa Eulalia de la capital de Extremadura. Decía al inicio de mi intervención que lo bien o mal que nos hemos portado en el puente no lo podemos saber todavía, porque ha terminado ayer, pero que, sin tener todavía los datos científicos que son los válidos, la impresión es que la gente, que los ciudadanos de Extremadura están respetando las normas. No hay ninguna noticia que se salga de ojo en los medios de comunicación. Quiero decirle, tendremos los datos científicos cuando los puedan analizar en el Servicio Extremeño de Salud, cuando tengamos los datos por todas y cada una de las áreas de salud de lo que ha dado de sí el puente, pero da la impresión, y es una impresión, de que los ciudadanos de Extremadura han respetado las normas, cosa que no solo es de agradecer, sino que hace que este Gobierno pues, se sienta muy orgulloso del conjunto de los ciudadanos, porque la gente lleva ya muchos meses así, pero está siendo bastante responsable. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Gracias. Gracias, Celia. Pues muchas gracias. Gracias.